Oh, yeah. Okay. I just there's an outline there of the talk, and Borneo, for those, and please put it on your bucket list, is right here. So it comprises of three countries, of Malaysia and two states, and Sarawak is here that I'll be talking a lot about, and Sabah that doesn't have rabies. It's part of Malaysia. This little country here called Brunei. I don't know if anyone's been there. And then we've got this part of Indonesia, which is Kalimantan, which is all of Borneo is very rich in wildlife and beautiful rainforest. Unfortunately, the rainforest is being cut down, and they're planting palm oil plantations. But so that is sort of opening up the terrain and bringing the animals and the humans closer to the being diseases transmitting. So there are sort of similarities with your jungle, and so it's great to be hearing the talks this morning. Okay, so rabies is spreading. We heard Rachel talk this morning, and it certainly is spreading in Southeast Asia, and the orange arrows show the spread moving from Indonesia into Sarawak, Malaysia, and then it's moving eastward and into West Timor. And then, unfortunately, in 2024 into Timor-Leste. The grey arrows show the potential risk pathways into Papua New Guinea and Australia. So, there are 3 countries in Southeast Asia, and they're Singapore, Brunei, Japan, Taiwan, and South Korea. And so there's certainly, and they have, Malaysia has been free. So we know we can, they know they can do it. But the important thing here is this regional approach being a cross-border disease. So the pandemic has we all greatly affected rabies control, and resources being redirected in all sectors, especially in animal health and human health. Also in the region, we had animal diseases which tied up the veterinary services. We had African swine fever, foot and mouth disease, and lumpy skin disease. So it was, it was very busy time and difficult to, vaccination of dogs stopped for at least 12 or 18 months. Okay, so in 2022, rabies in Borneo was born. The government of Sarawak is funding Rabies in Borneo conference platform. And it was put together by Place Borneo, which is a public relations events organisation that works in the region, and the Department of Veterinary Services. There are other organisations and government who have been involved with getting rabies in Borneo happening. So it's a different model. It's not an NGO, and it's very backed by government, and you'll see the investment in the region. We have an organising committee and a scientific committee, and the scientific committee is from all the 3 different countries within Borneo. But we have speakers, international speakers, and speakers from in the area. And Rakesh, he's here from Nepal, and he spoke 3 weeks ago in Kuching. So we do invite our friends to speak.
So regionally, we have a framework for rabies elimination for the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN. And we have a theory of change pathway for achieving those outcomes, and we're working through the Stop Rabies, which is the acronym of working through social, cultural, technical, organizational, and One Health and policy and legislation. But regional coordination is the key, and that's why we with rabies in Borneo have created that. And I'm speaking to an audience that really understands the importance of that cross-border collaboration and coordination. So in Borneo, there are diverse ethnic groups. And there's 6 major ethnic groups and many different languages. In the rural areas live in these long houses, and you can have about up to 10 different families living in these long houses and with their dogs. And most of the dogs are sort of there for security reasons. So in these areas with the communities and especially on the border region, the communities have knowledge. They have knowledge about rabies and they have a belief system. And so it's very important to engage, we've found, with the social scientists and in understanding and for human behaviour change that we're wanting. And this research is presented at the Rabies in Borneo conferences. And then back. I'll go back. Okay, so a world first is the Sarawak government backed, because of the increase in rabies, the Immune Belt Enforcement Team called IBET. There's a few acronyms here. And this sits under the Sarawak Security and Enforcement Unit. And this is a big investment by the government. I think about I wrote 15 million US dollars. And it's over 100 trained, and they're all men, and they're from these different districts along the border here, a 1,000-kilometer border here with Indonesia, Kalimantan and Sabah. So these have been trained by the veterinary services because there's not many vets, and so the veterinary services have trained. They speak the language. They understand. They're accepted by the villagers, and they started in 2022, and within 12 months in this area along where most of the rabies cases were, they have got the vaccination rate up to about 88-90%, and they've already eliminated very quickly. As we know, you can eliminate rabies very quickly through high vaccination. So also the veterinary services have new bylaws, and now it's compulsory to get your dog vaccinated. You have to get it licensed and microchipped. And so that's been, there's this big billboard in the capital, telling people. So there's a lot of the stick rather than the carrot in Sarawak, but I guess culturally that's what they find works for their people. They also needed to build
diagnostic services, because in 2017 they could not diagnose rabies in humans or animals, and all the dog heads were sent to Kuala Lumpur, and it took about a week to get the results, and the human samples were sent to Peninsular Malaysia. So now they've really built like both on the human health side and the animal health side, and they're getting this new Sarawak Infectious Diseases Centre. The University of Malaysia in Sarawak has genomics analysis, and they would have loved the presentations this morning by the One Health unit. So things are really, really improved in the 8 years. The Sarawak Society for Prevention of Cruelty to Animals is really supporting community engagement, and they're real RIB champions. They provide subsidized neutering and canine rabies vaccination and feline, and part of One Health meetings. And cats are also rabies heroes in Sarawak, because there's a lot of cats, and you're about to see why cats are important. So I was interested here with the cat poster I just saw. And also I've got No Babies, No Rabies, and that was one from Gauri from SIVA last year at RIB, and certainly, yeah, they're working on population management. Okay, so here we have a graph of the number of dog and cat and other animal bites. So it's almost about 50-50 with exposures. There's lots of cats. They love their cats. Kuching, the capital, the name of the capital of Sarawak means cat. The definition. So at this, it's interesting trying to say vaccinate the dogs and you'll stop the spillover in the cats, but then they're still bringing a lot of the cats to get vaccinated. It's free vaccination for your dogs, not your cats. So that some of the messaging we're at the stage at the moment, as they've moved now into urban rabies. So it'll be interesting to learn here what's happened there as the epidemiology has changed, and also looking at the health dollars and considerable cost here in PEP. Okay, so here we have a graph showing the Sarawak dog rabies vaccination. It's declining, the amount of vaccination, and whether that's because that they don't think they're going to get rabies, and the demographics change to urban rabies because of IBET, eliminating rabies in the rural area. So the human cases, they peaked in 2023 with 20 deaths, and they are declining now, and the human cases are down the bottom there. So, and I can talk more in questions if you're wondering about the 87 and the 80 deaths, because that's sort of where they've had cases that have had rabies that have recovered, human cases. Okay, so in the beginning, they only had 3 clinics where you could get PEP in July 2017. Now they've got over 200 medical clinics where they can get administered PEP and immunoglobulin, and 15 of the red ones are for post-bite clinics specifically. They've also got intradermal, so they've been trained up the medical side for intradermal administration. So unfortunately, there's been 4 deaths this year, 2 of them in children and 2 of them from cat transmission. But 2/3 of the bite cases are owned pets. So now they're really like looking, before they were very targeted on the strays, but now they're really looking at
their messaging. So they've got data management. They've got IBET in the human health side. Oh gosh, it's already red. I wasn't looking, sorry. I better hurry up. And this rabies app. Okay, and Brunei, I've got some information there on Brunei. They're vaccinating. They haven't reported any cases. They've got a One Health Coordination Center. No diagnostic tests. They actually have an arrangement to send their samples to Australia. And the cross-border meetings are happening on the animal health side. In Indonesia have national plans, One Health plans, but and these are the dates that it's been spreading. Sustainability is a big issue. They have Indonesia has a linked information sharing system across the animal health, human health, and wildlife sector that they're hoping to scale up. And they've also got community guidelines to CIRA, where they do surveillance at the community level, working in with the animal health sector. I was going to say on these, you'll notice they're US aid funded. And so that's had a big effect on the programs in the region because, and especially the One Health programs, they've all stopped. So we're kind of in a state at the moment on looking at how to re-look, as we were said this morning, about re-looking at how you're going to fund and partnerships. Okay, and this is a regional cooperation. It's a mutual agreement between two countries, and it's working with rabies and animal health control. And they're looking at oral rabies vaccines. And to conclude, we really want to continue to learn from Rita, and hopefully some of you might be able to come to rabies in Borneo, but next year it's going to be bigger, and it's rabies in Asia. So please consider coming across and helping us and bringing all the wonderful information. And we really want to develop that information system that you have here, Severa. Terima kasih is thank you in Malay. Thank you. Thank you, and please find Dr. Britton throughout the week and throughout the coffee breaks and throughout the time, and we appreciate her discussion. Muchas gracias, doctora. Continuamos con Sergio Guerrero con su presentación Implementation of a Mobile Phone Supported Microplanning Approach in Arequipa's Dog Mass Vaccination Campaign, Acceptance and Performance. Adelante. Buenos días con todos. Es un honor estar compartiendo este espacio con ustedes. Mi nombre es Sergio Guerrero, como ya mencionaron. Soy médico veterinario senior de la organización WS Sudamérica y coordinador regional de Mission Rabies. Nuestro trabajo presenta la experiencia al implementar un enfoque de microplanificación digital en la campaña de vacunación masiva de Arequipa como parte del proyecto Bancan 2025. Este proyecto lo desarrollamos en conjunto con los amigos de la unidad de investigación Una Salud. Para dar un poco de contexto, algunos de ustedes ya conocen, Mission Rabies es una ONG que fue lanzada en el año 2013 como parte de Worldwide Veterinary Service. Actualmente tenemos proyectos en más de 20 países, liderando y apoyando justamente iniciativas para el control de rabia, principalmente en África y Asia.
Desde entonces, hemos trabajado en programas educativos sobre la prevención de rabia con más de 8 millones de niños a nivel mundial en zonas de alto riesgo. Solo en el año 2024, Mission Rabies vacunó a más de 1.25 millones de perros, esto mediante campañas focalizadas y guiadas por datos de vigilancia y censos. Nuestra misión es clara: eliminar la rabia transmitida por perros y prevenir las muertes humanas, justamente mediante campañas de vacunación masivas, programas de educación, implementando vigilancia y muy importante recalcar, la colaboración estrecha con gobiernos e instituciones locales. Un factor clave en nuestras campañas es el aplicativo móvil WBS. Con esta herramienta registramos mediante geolocalización cada vacuna aplicada y también planificamos las zonas de trabajo mediante polígonos asignados a brigadas en específico. De esta forma, realizamos una microplanificación muy estructurada de los territorios a trabajarse, esto desde un nivel de ciudad hasta los diferentes barrios y sectores. Los vacunadores pueden trabajar de forma eficiente, inclusive si no conocen la zona. Como se puede ver en este ejemplo, esta es una zona de vacunación bien delimitada con un polígono. El vacunador puede ver literalmente cuáles son sus límites de trabajo, cuál es su ubicación en tiempo real y también en rojo cuál es el registro de seguimiento de recorrido. Esto al final de las jornadas se sincroniza al sistema y está disponible para los diferentes administradores técnicos. Algo muy importante a destacar es que nuestro aplicativo funciona en campo sin conexión al Internet y también con cualquier smartphone básico, lo que lo hace muy asequible y también adaptable a distintos contextos. Entendemos que la rabia canina sigue siendo un problema importantísimo de salud pública en el sur de Perú y en otras partes del continente. Las campañas masivas de vacunación son una herramienta fundamental y esencial para la prevención, pero también representan un enorme desafío operativo. De ahí surge la necesidad de implementar herramientas que optimicen la planificación y estructura operativa, aunque esto también representa un claro desafío. Por eso, con nuestro estudio, planteamos dos objetivos principales. El primero, justamente evaluar el desempeño operativo preliminar de la campaña, utilizando los datos recolectados en campo mediante nuestra herramienta. Y el segundo, comprender la aceptación y las percepciones sobre este proceso de implementación por parte de los inspectores y vacunadores que fueron los usuarios. Queremos entender más a fondo la utilidad de esta herramienta en el contexto de Latinoamérica. Para el desarrollo de este proyecto se utilizó un enfoque mixto, un análisis con un componente cuantitativo, donde se realizó este análisis estadístico descriptivo de 546 sesiones de vacunación registradas con el aplicativo, tanto de sesiones móviles como de puntos fijos. Esto durante los meses de junio y julio de este año, que fueron los meses piloto donde inicialmente se implementó el aplicativo. Antes de la implementación, llevamos a cabo una capacitación estructurada y personalizada con los diferentes inspectores de las microrredes de salud que estaban a cargo de las campañas y también con los vacunadores. Este análisis se basó en el modelo de adopción de innovaciones de Rogers, que ya andaremos más adelante, y también se consideró diferentes barreras y facilitadores para la implementación. En total, se registraron más de 46,000 vacunaciones y se entrenó en el uso aplicativo a 280 operadores, lo que nos ayuda a destacar el gran valor que tuvo el gran valor y la gran escala que tuvo esta implementación inicial. Las sesiones móviles mostraron un rendimiento significativamente mayor en comparación a los de punto fijo, entendiendo que se aplicaron 1.19 veces más vacunas. Esto lo medimos mediante la prueba de T de Welch. Además, el aplicativo permitió registrar las horas de inicio y final de la jornada, evidenciando que el tiempo efectivo de vacunación en promedio fue menor a 4.5 horas por día, o sea, por día por brigada, lo que nos indica de primera mano una capacidad subaprovechada de los vacunadores. En este mapa podemos ver el registro de vacunación de Arequipa hasta ese momento, donde cada punto es una vacuna aplicada. Por otra parte, este es el mapa al final de la campaña de vacunación, donde cada color corresponde a cada microred de salud y también se ve la división por sectores. Para el análisis cualitativo, adaptamos el modelo de Rogers para clasificar a los participantes en dos grupos principalmente: los adoptadores tempranos o early adopters, que adoptaron la herramienta de manera proactiva, confiada y desde un inicio, y los adoptadores no tempranos, que mostraron más cautela, no adoptaron la herramienta desde un inicio y en general necesitaron más motivación y entrenamiento para implementarla. También realizamos un análisis temático de puntos fundamentales como la autoeficacia, la motivación, el liderazgo con los champions,
las barreras estructurales y normativas y la ansiedad tecnológica. Las entrevistas se realizaron a 3 inspectores identificados y clasificados como adoptadores tempranos y a 3 como no tempranos, de un total de 12 inspectores que habían participado en la implementación del aplicativo hasta ese momento. Con base a la aceptación inicial, sabemos que el aplicativo tuvo una acogida inmediata del 84%, pero además de esto, realmente al final fue implementado en todas las microredes, al menos de manera parcial. También algo muy relevante es que todos los inspectores consideraron importante su implementación en los años siguientes para las siguientes ediciones. A continuación, les muestro algunos extractos de las entrevistas realizadas. Las citas reflejan opiniones y experiencias recurrentes que a la vez nos muestran las diferencias entre los adoptadores tempranos y no tempranos. Se mantiene el anonimato, pero cada cita indica a qué grupo pertenece el participante. Durante las entrevistas, el aplicativo fue escrito como algo revolucionario que cambió la manera de trabajar. Inspectores comentaron que les ayudó a organizarse de mejor manera, a identificar zonas faltantes y a sentir más control sobre su trabajo. También lo percibieron como una herramienta estratégica y eficiente que les permitió ahorrar tiempo y papel. Destacaron que el registro GPS de las vacunas y de las rutas les ayudó a verificar exactamente por dónde habían pasado los equipos de vacunación, ayudándonos a evitar confusiones y duplicidades. Todas estas experiencias las podemos clasificar como facilitadores dentro del proceso de implementación. Estas situaciones las podemos observar en este siguiente ejemplo, donde se registró la vacunación, donde es un mapa de vacunación que se registró la vacunación con medio del aplicativo, pero la estrategia de vacunación fue una estrategia tradicional. Lo que podemos observar es que en unas pocas cuadras hay 5 equipos de vacunación trabajando en la misma zona, evidentemente predisponiendo a cruces e ineficiencia. En esta microred se puede observar cómo unos días luego, ya adoptada la estrategia de microplanificación digital, se empezó a respetar ya los polígonos de trabajo, se observaba coberturas de vacunación un poco más homogéneas y hubo mayor orden en general al desplegar el trabajo, quitó el caos que había antes al momento de desplegar a los equipos de trabajo a campo. Y este es un ejemplo preciso del registro de vacunación de una brigada con su registro de ruta. Volviendo a nuestro análisis cualitativo, encontramos que los inspectores reportaron barreras institucionales y normativas, como esta cita que el inspector 5 expone que la falta de inclusión del app dentro de la normativa oficial de vacunación definitivamente limita su integración a nivel de las distintas microredes. De esta manera, la falta de reconocimiento oficial genera dudas sobre la validez institucional del aplicativo, limitando también su adopción, inclusive aunque literalmente los usuarios la consideren útil. Es interesante recalcar que el inspector 1 señala que los incentivos en el contexto de los personales de la salud puede llegar a verse como algo necesario o esperado. Esto refleja lo que se podría clasificar como motivation crowd out, que es decir, cuando la motivación intrínseca se debilita por la falta de estímulos o incentivos externos esperados con base a lo que ya se ha trabajado antes. Esto nos plantea una reflexión bastante importante. ¿Hasta qué punto es necesaria una recompensa para cumplir con el trabajo que tenemos y con la vocación profesional? Tal vez lo que se podría decir es que no es necesaria una recompensa económica, pero sí definitivamente un reconocimiento del esfuerzo y la innovación. El liderazgo fue algo decisivo. Cuando los responsables de las microredes cuando el liderazgo fue algo decisivo, cuando los responsables de las microredes impulsaban la estrategia, el equipo definitivamente lo seguía. Pero también fue absurdo pensar que los vacunadores en campo van a usar la estrategia si es que la cabeza no lo hace. Estos líderes positivos actuaron como auténticos champions, legitimando la herramienta y motivando su adopción. En este contexto, un champion lo clasificamos como una persona que cree firmemente en el valor de la innovación e impulsa activamente su implementación dentro de su grupo de trabajo. De esta manera, ayuda a superar la resistencia inicial que habían presentado los adoptadores no tempranos. En esta cita podemos observar que el inspector 3 reportó que uno de sus vacunadores de mayor edad
Pese a la dificultad con la tecnología, aprendió a usar el aplicativo y sirvió de ejemplo claro para el resto de sus pares. Algo muy particular de esto es que una de las barreras más repetidas por el resto de inspectores justamente fue la edad para poder implementar el aplicativo. Además, inspectores que fueron adoptadores tempranos reportaron que empezaron a compartir su experiencia con otros centros y con otros inspectores, motivando a que más microredes ocupen la estrategia. Esta cita justamente corresponde a un inspector, un adoptador no temprano. Al inicio, él se negó a usar la aplicación simplemente porque no confiaba en sus propias habilidades con las computadoras, es decir, un ejemplo de ansiedad tecnológica. Con una guía paciente, paso a paso y práctica continua, poco a poco empezó a entender cómo funcionaba la aplicación y cómo podía facilitar su trabajo. Cuando finalmente vio los resultados por sí mismo, ese miedo inicial se transformó en confianza e incluso orgullo. Esto ilustra perfectamente el concepto de autoeficacia, que se refiere a la creencia de una persona en su propia capacidad para aprender y desempeñar una tarea con éxito. Muestra que incluso los usuarios reacios o con baja autoeficacia pueden convertirse en adoptadores seguros e innovadores. Es un ejemplo claro del ciclo completo que tenemos desde el aprendizaje, la implementación, con resultados. Como todo estudio, este trabajo tiene ciertas limitaciones. En primero, evidentemente, el número de entrevistados fue reducido. También identificamos un posible sesgo de deseabilidad social, principalmente entre el grupo de los adoptadores no tempranos, ya que reportaron experiencias más positivas de lo que realmente vimos en campo. Finalmente, el estudio refleja un solo ciclo de campaña, por lo que los patrones de adopción a largo plazo pueden ser un poco difíciles de determinar, aunque los resultados iniciales son muy alentadores. Igual consideramos que nuestras fortalezas son más que nuestras limitaciones. En conclusión, la implementación del aplicativo mostró una alta aceptación y beneficios operativos claros, siempre utilizando los datos generados y registrados en campo para orientar las decisiones. Los datos también evidenciaron una capacidad operativa no aprovechada. Definitivamente las horas efectivas de vacunación fueron bajas, lo que da la ventana a la posibilidad de optimizar estos procesos. Además, la evidencia preliminar sugiere que las estrategias de planificación basada en los polígonos podrían favorecer el desempeño de los vacunadores y contribuir, evidentemente, a mejorar las coberturas. Respaldo de esto ya tenemos en otros estudios. A largo plazo, justamente esta ausencia de motivación y voluntad política institucional se termina convirtiendo en una barrera clave a superar para poder garantizar la sostenibilidad de procesos innovadores como este. La innovación digital no solo trata de la tecnología, sino de empoderar a las personas y a los sistemas a trabajar de manera más inteligente. Muchas gracias por su atención. Consideramos que esta app es una herramienta clave para seguir fortaleciendo los esfuerzos para el control de rabia en la región. Thank you. We have time for one question. There's a question in the back. Dr. Mueller. Thank you for your presentation. Did you have cases where actually, let's say, the people using the app were, let's say, had the, let's say, impression that they could be monitored regarding their actions in the field, so that, of doing a good job or a bad job? I mean, you know what I want to say is, so in other, especially in the African settings, we realized that people, actually didn't want to use the app because their superiors could watch, exactly in real time, whether they did a good job or a bad job. I think that in this case, and in the cases that I have been part of the projects, like in a new implementation like this, is more of a problem that the institutions and the directors think that using the app will imply like working more or doing an extra job more than more supervision.
In general, I think that the vaccinators and the teams start feeling less stress because of the use of the app, and even feeling like playing a game because they have to complete the polygons of the vaccinations. We haven't faced like the situation that they feel that they don't want to use it because they will feel control. But that in general, in the projects that I have participated, but in this one, it was also like that. Like the ones that didn't want to use it, it was more because I don't want to do this extra job. But then that's what we presented. After they saw the results, they said, no, actually it's gonna facilitate our job. Great. Thank you. Please feel free to join us on the dais too. Thank you. Bueno, muchas gracias a Sergio. Llamamos entonces a presentar a Pablo César. Trends and Statistical Analysis of Animal Aggression Suspected of Rabies in Haiti, 2017-2024. Muy buenas tardes a todos. Yo me llamo Pablo César, yo soy médico y voy a presentarle este trabajo, que es la tendencia y análisis estadístico de las agresiones por animales sospechosos de rabia en Haití durante el periodo 2017 hasta el 2024. Yo trabajo en el servicio de epidemiología y en la dirección de epidemiología, y estoy a cargo de las enfermedades zoonóticas. Rápidamente vamos a empezar. Vamos a seguir este plan. Vamos a ver rápidamente el contexto de la justificación, los objetivos, los materiales y métodos que utilizamos, los resultados principales, la discusión e interpretación, las implicaciones que eso tiene, la conclusión, y terminamos con los agradecimientos. Bueno, la rabia sigue siendo endémica en Haití hace años y constituye un importante problema de salud pública. Tenemos más del 95% de los casos que se deben a mordeduras de perros no vacunados. Y cada año prácticamente nosotros registramos entre 3,000 hasta 6,000 agresiones a personas por animales sospechosos. Y la vigilancia de las agresiones es un indicador muy importante y la efectividad de la profilaxis postexposición. Durante el periodo 2018 hasta 2024, Haití está tratando de fortalecer su sistema de notificación, pero persisten los desafíos en la cobertura y acceso y también la coordinación intersectorial. Este análisis que vamos a hacer responde al marco, o sea, la iniciativa como tal de tener el 0 caso de rabia hasta el año 2030, según la OPS. Bueno, entonces lo que hicimos es tratar como objetivo general es describir las tendencias y características demográficas y distribución territorial de las agresiones notificadas por animales sospechosos de rabia en Haití. Y como objetivos específicos, vamos a analizar junto la evolución temporal del número de agresiones, describir la distribución por edad y el sexo, evaluar la variabilidad territorial, e identificar también las diferencias significativas entre años para orientar las estrategias. Y como método, nosotros utilizamos la fuente de datos, o sea, de la Dirección de Epidemiología, y cubrimos el periodo entre enero 2017 hasta diciembre 2024. Los casos que son incluidos son prácticamente todos los casos que tuvimos, 33,355. Y como variables ya nosotros decimos era año, edad, sexo y departamento donde salen los casos. Y bueno, entonces como análisis hicimos prácticamente la prueba Chi-Cuadrado, el índice de Gini y la prueba Cuscal, Wallis para la estacionalidad. Entonces vamos a empezar con los resultados. Eso es la situación epidemiológica de los casos en Haití. Podemos ver que durante ese periodo se notificaron como 33,355 casos
y el promedio anual son 4.169 casos por año, prácticamente. Entonces, ¿cómo es la tendencia cada año? Podemos ver que durante el año 2017 hasta 2009 tuvimos un ascenso muy grande, hasta un pico de 500.000, 5.500 casos, coherente con la mayor capacitación del sistema, pero después nosotros tuvimos un descenso de los casos debido prácticamente a la situación del COVID en el año 2019, porque hubo menos personas prácticamente agredidas, y también se puede eh, atribuir también esa disminución de los casos por la situación desde 2021, la situación, la crisis sociopolítica y la inseguridad, que también pueden contribuir a la disminución de esos casos. Ahora vamos a ver cómo la estacionalidad semanal promedio en Haití. Podemos ver que tenemos una fluctuación estacional de las agresiones. Por ejemplo, generalmente es marcada entre las semanas 18 y 25, que coincide prácticamente con el mes de abril a junio, donde hay una época cálida y lluviosa y hay mayor caso generalmente. Posteriormente podemos ver que los casos tienden a disminuir gradualmente, ¿no? En el segundo semestre para alcanzar un nivel más bajo hacia noviembre y diciembre. Esta tendencia sugiere una asociación entre el aumento de las agresiones y el comportamiento reproductivo y territorial de los perros, así como una mayor movilidad humana. Claro. Y vamos a seguir. Aquí podemos ver también cómo con el nivel que tenemos, o sea, con el valor, podemos ver que aunque tenemos esa situación, pero eso indica que no existe una diferencia significativa entre los meses del año, porque estadísticamente eso confirma una distribución uniforme de casos semanales a lo largo de los 12 meses, y tampoco esta muestra que tuvimos muestra que la variación explica prácticamente el 0% de variabilidad total observada. ¿Qué eso implica? Eso implica que tenemos que prácticamente dar la disponibilidad permanente de las vacunas y sueros antirrábicos y continuar con la vigilancia continua y las campañas educativas sostenidas, no concentradas en ciertos meses, sino que en todo el periodo del año. Ahora, son prácticamente como se reparten los casos en el país. Realmente es el departamento oeste donde se encuentra la capital y tenemos la mayoría de los casos. Eso fue para el periodo que cubre el 2017 hasta 2024. Pero para el año 2024 nosotros vimos algo diferente. La mayoría de los casos se concentraron en el departamento centro. Ahora, vamos a ver cómo las agresiones, como tenemos la distribución por el departamento y la distribución para el año 2024. Las agresiones como tal se concentran de forma persistente en el departamento oeste, como lo podemos ver aquí, y el departamento centro, como lo dijimos anteriormente, para el año 2024. Pero el índice como tal de Gini, 0,3 aproximadamente, confirma una desigualdad moderada, pero sostenida entre regiones, lo que refleja tanto diferencias reales de exposición como limitaciones de vigilancia en zonas periféricas. Y la estrategia que debemos priorizar prácticamente es la descentralización de la vigilancia, la educación comunitaria y la accesibilidad a la profilaxis post-exposición y vacunación canina en prácticamente los departamentos subnotificados. Ahora, vamos a ver cómo se distribuyen los casos cuando tenemos en cuenta el grupo de edades. Podemos ver que es el grupo 15 a los 49 años que prácticamente es el grupo que mayoritariamente son afectados por las agresiones. Eso implica que tenemos que priorizar este grupo con los mensajes de riesgo y acceso a la profilaxis post-exposición, especialmente en áreas laborales de alta movilidad. Sostener también la educación escolar en este grupo que no es tan pequeño, de 5 a 14 años, azul aquí,
y también mantener la vigilancia activa para las personas mayores de 50 años. Ahora, ¿habrá una diferencia como tal entre sexo masculino y femenino? No, no existe diferencia como tal porque el perro ataca prácticamente de igual manera un hombre o una mujer en ahí. No existe un cambio estructural prácticamente entre el sexo durante el periodo. Ahora, para las pruebas globales de contingencia, podemos ver que prácticamente la prueba como tal indica diferencias estadísticamente significativas entre los grupos etarios. Sin embargo, el tamaño del efecto es muy pequeño para concluir, lo que significa que aunque la variación es detectable, pero el gran número de observaciones y su magnitud real es mínimo. Ahora, para la segunda parte de la tabla, no existe tampoco evidencias significativas en la distribución por sexo a lo largo del periodo. Ahora, vamos a discutir prácticamente lo que encontramos en los resultados. Entre el año 2017 hasta 2024, ya hemos visto la cantidad de agresiones que tuvimos. La tendencia prácticamente es marcado en el periodo 2018 y 2019. Después tuvimos un descenso para el año 2020 y 2022. La pandemia también contribuyó prácticamente para reducir la demanda de atención y la notificación. Y desde el año 2021 podemos ver que la situación sociopolítica y inseguridad impidió prácticamente a la gente para acudir al médico para notificar los casos prácticamente de las agresiones. Y bueno, acabamos de ver de esa parte, vamos a seguir rápido. Ahí, un momento. Ya. Ok. Ahora, las implicaciones operativas y las recomendaciones que tenemos es prácticamente reforzar la vigilancia activa en todos los departamentos, especialmente en los más afectados, que son el departamento oeste y el centro. Y también hay que descentralizar la profilaxis post-exposición y garantizar una disponibilidad de la vacuna en los centros periféricos también, fortalecer la educación comunitaria y las campañas escolares, integrar la información veterinaria y humana en un enfoque de una salud y también monitorear el impacto de la inseguridad también en la notificación de los casos. Bueno, como conclusión y perspectivas, podemos decir que la vigilancia de las agresiones en Haití muestra una carga muy estable y desigual entre departamentos. La reducción que nosotros observamos en el 2020 debe interpretarse por la situación que dijimos, tanto de inseguridad como también la situación de la COVID. Y hay que también consolidar el sistema. Y también a mediano plazo hay que fortalecer la interoperabilidad de base de datos para tener un solo sistema o sea, para poder intercambiar entre el Ministerio de Agricultura y también el Ministerio de Salud Pública. Y también podemos ver estas acciones son esenciales para alcanzar la meta, que es cero muerte humana por rabia transmitida por perros para el año 2030. Bueno, entonces vamos a agradecer prácticamente los equipos departamentales, los responsables de salud pública del Ministerio de Agricultura, el apoyo que muchas veces tenemos de la OPS, del CDC y del Banco Mundial, y los profesionales de salud en diferentes lugares del país y prácticamente al comité organizador de la RITA para ofrecer a Haití esa oportunidad de presentar sus avances y fortalecer su voz en la lucha contra la rabia en las Américas. Bueno, muchísimas gracias. Thank you. Time for questions? Dr. Willoughby. Microphone, please. Put on your track shoes.
Thank you for your complete exposition. I didn't understand the graph where you showed a seasonal Ujú. predominance, and yet in your analysis, that predominance went away completely. Could you just explain that again for me? Esta parte. Ah, no, no lo tengo ahora. ¿Pueden volver a ponerla? Porque Yeah, esta yeah, parte. yeah. Sí. Prácticamente en Haití nosotros observamos que generalmente los casos eh, aumentan prácticamente en cierto periodo del año como tal. Generalmente entre las semanas 18 hasta 25, que coincide prácticamente al mes de abril a junio, y prácticamente es el momento donde hay un periodo cálido y lluvioso. Por ese momento hay más perros en la calle y también en ese periodo es un periodo de gran movilidad porque es un periodo de vacaciones, la gente muchas veces están en las calles, hay mayor concentración de ataque sí, de perros en la calle. Es por eso que prácticamente nosotros necesitamos esa conclusión. And how does this relate to the school year? Because probably 35–40% of your attacks are in children of school age. And so this is during the time when they're not in school or they are in school or Como dijo, no entiendo bien la pregunta. el año escolar. Ah. ¿Eso coincide con eso que están de vacaciones? Sí, prácticamente 15 hasta nosotros lo vimos, ¿no? De 15, momento. Prácticamente esta era de 15 y 49 años y No, de también de entre 5 a 5 y 14, 14. Sí. Gracias. Thank you. Okay. Thank you. You're free to join us on the dais if you like. Okay. Muchas gracias, Parlo, por su presentación. Continuamos entonces con nuestra conferencia especial número 1, Optimizing Mass Vaccination Campaigns for Rabies and Epidemic Prevention, a Cluster Randomized Trial. El doctor Ricardo Castillo Neira, por favor. Buenos días nuevamente. Gracias al doctor Recuenco por la invitación de dar esta charla un poco más larga para contar un proyecto bastante grande que hemos presentado, que hemos desarrollado en Arequipa, nuevamente, Arequipa, Perú. Pues es sobre la optimización de campañas de vacunación masivas para la prevención, no solo de la rabia, sino también podríamos discutir al final si esto podrían ayudar para prevención de epidemias. Y es un ensayo randomizado de conglomerados. Ya varios de ustedes han estado escuchando cosas sobre Arequipa. Voy a tratar de que el enfoque sea en qué cosas podemos aprender en general para el control de la rabia, más allá de Arequipa. Y también muchos de ustedes que siempre son frecuentes a la Rita van a ver varias cosas que he presentado antes, pero las estoy tratando de integrar para que vean el nuevo proyecto que ha salido de ahí y que creo que es al final lo importante, ¿no? No tratar de borrar todo lo que hemos hecho, sino aprender de lo que hemos hecho antes y construir capas de conocimiento nuevos, justamente para atacar el problema que tenemos en Arequipa, que es esta epidemia que hace un rato mencionaron que ya está desapareciendo. Vamos a discutir eso también. Pero el problema detrás de eso, la raíz de que tengamos casos de rabia, y hemos tenido casos de rabia durante tantos años, es la baja cobertura de la vacunación. Y en algún momento empezamos con estos estudios para cuantificar qué factores estarían asociados a la baja vacunación o a la no participación. Agarramos un distrito en la ciudad de Arequipa, un distrito más o menos grande. En un inicio empezamos con 4.000 casas que visitábamos puerta por puerta y luego se convirtió en un estudio longitudinal y georreferenciamos, sacamos las coordenadas geográficas de cada casa, de cada puesto de vacunación y esto lo hicimos en 21 comunidades urbanas, ¿no? Cerca al casco urbano de Arequipa y en 21 pueblos jóvenes o los shanty towns que le llaman y que generalmente están en zonas periurbanas en la ciudad. Con todos los datos que recolectamos, hicimos la típica regresión para ver qué factores están asociados y tenemos ahí varias cosas asociadas a la migración, al nivel socioeconómico, pero me enfoco en la primera, la distancia al puesto de vacunación. Empezamos a encontrar que la distancia
pues influía en que la gente participe o no participe. Algo que tiene sentido, ¿no? Si ustedes tienen un servicio que les queda súper lejos, es menos probable que vayan. Pero si les queda en la esquina de la casa, es más probable que vayan. Entonces, eso nos parecía importante y lo que les mostré de eso de la distancia fue 1 año, pero luego continuamos haciendo esto 4 años. Y en este gráfico vemos en el eje X la distancia hasta el puesto de vacunación más cercano. En el eje Y vemos la cobertura de vacunación, que es la probabilidad de participación, en realidad, si lo pensamos. Es la probabilidad de que alguien participe. Y cada uno de los círculos representa un grupo de casas, los vamos agrupando cada 30 metros y tenemos un grupo de casas, el tamaño del círculo es proporcional al número de casas que había ahí y cada color es un año diferente. Empezamos a ver que hay un patrón y las líneas son diferentes modelos, diferentes formas de modelar esto, pero vemos un patrón claro que se repetía, que es que la distancia sigue influyendo en la probabilidad de participación. ¿Y por qué era importante esto? Porque nos da una potencial solución. Ustedes saben que Amazon utiliza estos algoritmos de optimización que en algunas ritas he presentado para poder poner sus almacenes. Cuando ellos van a comprar un almacén, no compran el pedazo de tierra más barato que existe. Ven cuál es el sitio que le minimiza a todas las personas que tienen que hacer reparto, que tienen que hacer delivery, los viajes, de tal manera que puedan minimizar costos y también hacer entregas mucho más rápidas. Pues esa es la modernidad. Empezamos a agarrar los datos que teníamos, ponerlos en estos mismos algoritmos para tratar de minimizar la distancia que la gente tiene que caminar. Si ya sabemos que la distancia es una barrera y podemos cambiar la ubicación de los puestos de vacunación, ¿por qué no minimizar la distancia? Cada globito que se va moviendo ahí es el algoritmo que está tratando de ver cuál sería la mejor ubicación y los números son el número de perros que estarían siendo vacunados en cada uno de estos puntos. Entonces probamos esto con modelos de simulación. Sin ir a campo, simplemente modelos de simulación. El mapa que ustedes ven ahí, el mapa A, que está a la izquierda de ustedes, le muestra con triángulos los puntos de vacunación y mientras más amarillo, más clarito el color, más participación. Mientras más oscuro, más morado, menos participación. Cuando nosotros optimizamos, y ven ustedes lo que está a la derecha, el mapa B, movemos los puntos un poco y ustedes ya ven que se ve más amarillo en varios sitios, ¿no? Porque toda esa zona periurbana, por ejemplo, que no había sido bien cubierta con los puntos de optimización, con los puntos que se habían implementado en una campaña en el año 2016, el algoritmo sí los cubre. No solamente en las zonas periurbanas, en las zonas centrales también hay zonas que hubieran sido, que tenían baja participación, que no habían sido bien cubiertas y el modelo empieza a encontrar mejores sitios donde poner los puntos de vacunación. Entonces hicimos todos estos análisis, los publicamos en una revista y vimos que podíamos, en simulaciones, elevar el 7% de la cobertura. No parece mucho, pero cuando estamos tratando de seguir acercándonos al 80% recomendado por la OPS, ese 7% podría ser importante. Minimizamos la barrera. ¿Qué pasa cuando uno minimiza la barrera para algo? Pues hay más acceso, todo el mundo empieza a ir más ahí, llega más gente. Y algo que surgió en las simulaciones es que la carga de trabajo podía elevarse demasiado. Ahora ese algoritmo está moviendo puntos y el color demuestra qué tantos perros tendrían que ser vacunados. Claro, en algunos sitios, si es que no ponemos muchos puntos de vacunación, un vacunador no puede atender 7.000, ¿no? 7.000 puntos, 7.000 perros. Entonces había un problema ahí. Y para eso recurrimos a una compañera de la Universidad de Pensilvania, una experta se llama teoría de colas. ¿No? La teoría de colas, ella es María Readers y ella me explica esto, ¿no? Este acá es un modelo clásico de teoría de colas en el que MM1, el MM, no voy a entrar mucho en eso, pero son las distribuciones estadísticas a la velocidad a la que van llegando los perros y a la velocidad a la que van saliendo de la cola. Y el 1 es porque es un servidor. Si ustedes imaginan en un supermercado, ustedes pueden llegar a una cola y de esa cola van entrando a varias cajas. Esos son múltiples servidores. Pero en este caso, la vacunación se realiza con un servidor. Y las personas van llegando, se van uniendo a la cola. El que llega con su perro se une a la cola. Uno espera en la cola, esa es parte del proceso. Luego recibe el servicio, que en este caso es la vacunación, y el perro se va, ¿no? Estos son los procesos que van ocurriendo. Cuando tenemos ese modelo y tenemos los parámetros que nosotros tenemos en Arequipa, podemos ver cuál es el tiempo esperado en una cola y vemos que hay zonas donde sería demasiado, porque tendrían que esperar 15 minutos. ¿Y por qué esto es demasiado? Parece que bueno, uno dice 15 minutos de esperar no es mucho, ¿no? ¿Es deseable tener colas? Pues cuando los perros los traen así sin collar, los traen sin ninguna correa ni nada para poder sujetarlos y los están agarrando de las patas y las orejas, empiezan a haber peleas. Empiezan a haber peleas, los perros se jalan entre ellos, alguna persona termina mordida.
Y hemos visto esto, pues la gente, todo el mundo suelta a los perros y los perros empiezan a pelearse y la gente se da la vuelta y se va a su casa, porque sabe que el perro después regresa, ¿no? Ya se perdieron, todos esos perros ya no se vacunaron en ese momento. No son deseables las colas. Hay dos fenómenos en la teoría de colas que nosotros empezamos a estudiar en Arequipa. Uno se llama reneging, que es cuando ustedes ya están en la cola, ¿no? Ustedes están en una cola esperando por un servicio y la cola no se mueve o se mueve muy lenta para ustedes y ustedes se van. Entonces ya estamos perdiendo ahí gente. Y por eso es que el modelo tiene attrition, ¿no? Que es cómo es que uno va perdiendo clientes, digamos, si es que les llamamos clientes a las personas que van con sus perros. Y el otro fenómeno es el bulking. El bulking es cuando uno ve una cola y es muy larga y ni siquiera se une a la cola. Dice, no, no me voy a unir a eso. Entonces, todo esto es importante porque todo esto lo podemos cuantificar. Y son tasas. Es la tasa a la que la gente se une a la cola, la tasa a la que avanza la cola, la tasa. Y todo esto nos permite ver cómo el sistema funciona y cómo podemos optimizarlo. Pues todos esos parámetros y esos modelos los metemos en una computadora y mejoramos el algoritmo de optimización que les había mencionado antes. Ya la ubicación optimizada ahora también tomaba en cuenta las colas para que no se creen colas muy largas y tuvimos un incremento muy moderado, 2%, ¿no? La verdad es que una vez que el algoritmo está listo no cuesta nada correrlo con el poder computacional que tenemos ahora, entonces incluso un efecto tan moderado lo seguimos usando. Metemos la teoría de colas en nuestro modelo de optimización. Y ahora la pregunta es, ya, ¿podemos optimizar los puntos fijos? ¿Eso es suficiente? ¿Optimizamos los puntos fijos y con eso ya vamos a tener una gran campaña? Este es el modelo que les mostré hace un momento ya optimizado. Todas las zonas moradas están subvacunadas, ¿no? Entonces, no llega a cubrir, mejora, pero no llega a cubrir todo. ¿Cómo mejoramos eso? Los que aquí han hecho vacunación ya saben, hacemos un barrido, ¿no? Lo que hacemos después es barrido puerta a puerta en las zonas donde creemos que hay baja cobertura. Y estos son datos reales. Eso que ustedes ven ahí son comunidades, es una misma comunidad en la que se hizo vacunación puerta a puerta y nosotros les pusimos GPS a los vacunadores, ¿no? En el bolsillo, un GPS no fue collar como los... Y entonces veíamos por dónde se movían, porque los habían mandado a vacunar a todas estas zonas y siempre no sé, cuando yo los seguía caminando no entendía lo que estaban haciendo, así que dije, mejor que ellos vayan y les pongan un GPS y vemos qué pasa. 3 vacunadores en la misma zona, ustedes pueden ver ahí la cobertura que tuvieron. Estos son en diferentes sesiones de vacunación, no es en la misma campaña, no es que sumamos todo eso y es que cubrieron bien la zona. Una muy ineficiente cobertura, ¿no? En cuanto a tiempo también, porque se perdían, se daban la vuelta. Ya después les preguntamos, ¿por qué te fuiste por allá? Es que no conozco bien la zona, ya, todo un problema. Entonces, eso nos lleva a hablar ya de vacunación de precisión, ¿no? Vacunación haciendo barridos, pero de precisión, ya con aplicativos. Este es un aplicativo inicial que nosotros desarrollamos. No es el aplicativo, ahora tenemos a los amigos de Mission Rabies trabajando con nosotros en Arequipa con su aplicativo, pero ese es un aplicativo que habíamos empezado a hacer hace unos años. Esa cruz que ven en el medio nos muestra dónde está el punto de vacunación. Y como ahora tenemos esta curva que nos dice con la distancia cuál es la probabilidad de participar, pues empezamos a detectar las casas de mayor problema que podrían tener menos perros, que podrían tener más perros no vacunados como una función de la distancia y le damos eso a las personas. No era suficiente. No era suficiente, empezamos a hacer pruebas y una de las cosas interesantes, les mencioné hace un momento el nivel socioeconómico, ¿no? Hay una variabilidad dentro de las ciudades a nivel socioeconómico, esta es la misma información geográfica. En cada cuadra nosotros tenemos datos del Instituto Nacional de Salud, del Instituto Nacional de Estadística, de cuál es el nivel socioeconómico. ¿Y por qué es importante eso? Porque ya habíamos hecho estudios antes, igual puerta a puerta, para ver la tenencia de los perros, tenencia responsable, la restricción de los perros, y sabemos que cuando el nivel socioeconómico es alto, los perros están mucho más tiempo restringidos, mucho más tiempo confinados. ¿Ese es el perro que queremos vacunar? Sí, pero queremos darle más énfasis a los perros de las zonas de nivel socioeconómico bajo, porque ahí es donde hay muchos más perros no restringidos, no confinados, que al final es la población en riesgo. Es la población en riesgo la que se va a infectar y la que va a transmitir. Entonces, esto también lo metemos al modelo. Y lo que hacemos ahora es un modelo predictivo muy sencillo, en el que simplemente tratamos de predecir por cada cuadra, cada uno de esos polígonos es una cuadra, cuál es la probabilidad de que hayan perros no vacunados y cuál es el número de perros en riesgo, es decir, perros deambulantes, perros que no están restringidos. Y una vez que tenemos esa probabilidad, le damos colores. Le damos colores desde el verde oscuro hasta el rojo, lo dividimos en deciles, es decir, dividimos eso en 10 grupos, le damos los colores y el vacunador cuando va puede escoger a dónde quiere ir y le explicamos que hay más probabilidad de encontrar más perros no vacunados en las zonas rojas.
ellos empiezan a llenar y cada vez que están dándole clic acá están llenando un perro vacunado, y el color empieza a cambiar. Entonces ya tienen información adaptativa. Aquí lo estamos haciendo correr hasta que lo ponen en verde, pero en campo lo que hemos visto muchas veces es que ni bien baja amarillo, ya están saltando porque les quedan varias cuadras rojas. Para nosotros es importante porque ya no empiezan a quedar, si nuestros modelos son bastante exactos en la predicción, ya no van a quedar estos bolsones de perros no vacunados que podrían ser fuente de transmisión todavía en esa zona. Ya tenemos cómo optimizar, ya tenemos cómo hacer el barrido con precisión. Ahora, ¿cómo evaluamos esta estrategia en campo? Y aquí ¿no? Tenemos la optimización y la precisión y cómo evaluamos esto. Y aquí es donde viene el ensayo de conglomerados aleatorios que les mencioné, que el nombre es más confuso, no lo quise poner en el título, pero es ensayo aleatorizado por conglomerados con una intervención escalonada. Vamos a ir explicando por qué tiene este nombre así. La primera parte, bueno, es aleatorio y vamos a hablar de los clusters también con los conglomerados. Pero teníamos dos objetivos, evaluar ambas intervenciones, claro, la de la ubicación optimizada y también la de vacunación de precisión. Y con la ubicación optimizada esperamos más que nada incrementar la cobertura general y también tener un poco más de equidad, es decir, que las personas que no tienen acceso a la vacuna o que tienen un menor nivel socioeconómico, ahora vacunen un poco más. Con la segunda, la vacunación de precisión, sí estábamos dirigiéndonos a las localidades y a las cuadras de menor nivel socioeconómico. Entonces sí esperábamos elevar lo que se llama vaccine equity, la igualdad en el acceso a las vacunas. Esas eran nuestras dos intervenciones principales. Y lo que teníamos eran 5 años. Este es un ensayo de 5 años. Estamos en el año 4. OP es la ubicación optimizada y VP es la vacunación de precisión. Entonces, la ubicación optimizada iba sola. En algunos momentos la íbamos probando sola y luego en el siguiente año le adicionábamos la vacuna, como un suplemento la vacunación de precisión. Y esto lo realizamos en clústeres. ¿Qué son clústeres? Son 36 clústeres, como ven ahí, tenemos del 1 al 36. Son subdivisiones distritales, ¿no? Los distritos son muy grandes, entonces los dividimos y cada uno de estos clústeres tiene más o menos de 6.000 a 10.000 casas. En la ciudad de Arequipa, estos son los 36 clústeres que tenemos. Y en el año 1, todos los clústeres son control. Y aquí viene la parte de por qué se llama escalonada, ¿no? La parte de conglomerados, en el nombre del diseño, es por estos clústeres, estos grupos de casas que tenemos. Todos son control. Y en el siguiente año, perdón. Regreso. Y en el año 2, 12 de esos 36 clústeres son escogidos al azar y reciben la ubicación optimizada. En el siguiente año, esos mismos 12 que habían ya recibido optimizada, se les suplementa con la vacunación de precisión. Y nuevos 12 clústeres que estaban en control empiezan a recibir la vacunación, la ubicación optimizada, y así todos van subiendo, hasta que en el año 5 todos reciban ambas intervenciones. Por eso es que es escalonada. ¿Cómo medimos esto? Ya hacemos nuestra intervención, sacamos a cientos de vacunadores para poder hacer todo esto, pues, con nuestras encuestas puerta a puerta después de la Bancan. Pasa la Bancan la campaña de vacunación canina aquí en Arequipa, y no podemos ir a todas las casas de toda Arequipa. Ya antes habíamos hecho eso en distritos más pequeños, barríamos 4.000 casas y conocíamos bien lo que pasaba aquí. Ahora necesitamos ver qué está pasando en todos nuestros clústeres. Entonces lo que hicimos fue escoger aleatoriamente cuadras completas de la ciudad, pero estratificadas por nivel socioeconómico porque queríamos una representación, es decir, algunas cuadras aleatorias del nivel socioeconómico A, nivel socioeconómico B, etcétera, etcétera, para tener representación de todos los niveles socioeconómicos. Y muestreamos suficientes cuadras para llegar a tener 220 casas por conglomerado o por clúster. Si multiplicamos eso, son casi 8.000 casas. Y ese fue un trabajo enorme de todos los años, ir a todas estas zonas para poder evaluar cómo estaban yendo las intervenciones. Y a diferencia de otras encuestas que he compartido aquí antes, donde no teníamos niños, esta vez conseguimos permiso para incluir niños, porque nuestros grupos focales y también cuando íbamos nosotros a ver las campañas, iban muchos niños muy pequeños. Ellos eran los que llevaban al perro a vacunar. Entonces necesitábamos también conversar con ellos y obtener un poco de información. Tenemos todos esos datos y ahora cómo los analizamos, ¿no? Y algo muy básico de este tipo de diseño de estudio, que es un diseño de estudio muy eficiente en cuanto a recursos, es que cada año podemos nosotros comparar todos los resultados de diferentes estrategias que estén ocurriendo en ese año. Comparamos un clúster versus otro si es que están recibiendo diferentes estrategias
Pero también, como es escalonado y cada clúster va recibiendo todas las estrategias en el tiempo, cada clúster funciona como su propio control. Y podemos ver, ahora está recibiendo la intervención 1 que pasó el año anterior. Por ejemplo, ahí pueden ver, tenemos los clústeres y la cruz roja les muestra uno de los clústeres. En el primer año no recibieron nada, eran control. En el segundo año recibieron la ubicación optimizada. En el tercer año ya están recibiendo el suplemento de la vacunación de precisión. Entonces se convierte en su propio control y podemos ver qué pasó. Pero a la vez en el año 3 podemos comparar ya las 3 intervenciones a través de los clústeres. Aquí siempre no tenemos que meter nuestros símbolos griegos y cosas para poder hacer nuestros modelos. Y hicimos una regresión logística. Es una regresión logística que tiene la única complejidad de que hay varias cosas, datos que están agrupados. Por ejemplo, las casas están agrupadas dentro de las cuadras están agrupadas dentro de los conglomerados o clústeres, y también un mismo clúster a lo largo de los años está agrupado. Es el mismo clúster, y ese tipo de agrupación hay que tomarla en cuenta. Este es el modelo más sencillo en el que solamente metíamos la intervención. Pero también podemos meter la calidad de la planificación. ¿Qué pasa? Que este es un ensayo pragmático. Este es un ensayo en el que nosotros no estamos tomando posesión de Arequipa y haciendo nuestro ensayo. Nosotros vamos y les presentamos las herramientas y ellos hacen su campaña. Muchos de ellos no adoptan completamente las intervenciones. Muchos de ellos también, por ejemplo, no hacen una comunicación efectiva antes de iniciar la Bancam. Y nosotros vamos tomando nota de eso y creamos 3 niveles de calidad de implementación. También metemos esos datos en el modelo. También podemos poner una interacción, es decir, que vemos que de repente la planificación está afectando a la intervención. Metimos todo eso. ¿Y cuáles son los resultados? Solamente optimizar no fue suficiente, o creemos que podría no ser suficiente, porque no encontramos un incremento significativo. Ese OR que está ahí no es un odds ratio de 1.05, que vendría a ser un aumento de 5% en la probabilidad de participación, pero los intervalos de confianza son muy anchos, el valor de P no es suficiente, pero les recuerdo aquí que eso se parece un poco al 7% que habíamos encontrado a la hora que habíamos hecho simulaciones, y les mencioné que habíamos elevado 7%. Y otra cosa es que todavía no ha terminado el ensayo, ¿no? O sea, estamos en el año, estos son resultados del año 3 y son 5 años, entonces ese intervalo de confianza podría todavía acortarse y obtener significancia. Pero la optimización con la vacunación de precisión sí funciona. Nosotros combinando estos sitios optimizados matemáticamente con esta vacunación de precisión, con datos con aplicativos adaptativos y con datos reales, logramos una incrementación de la participación del 27%. Esto sí es grande. Esto sí es grande. Lograr una participación de este tipo es altamente significativo, además, lo que hemos encontrado. Y sobre todo los estimados fueron estables a los diferentes modelos, a los diferentes supuestos que utilizamos en los modelos. Es decir, hace un momento les mencioné un modelo en el que metíamos la calidad de la implementación, metíamos interacciones. Una mala especificación del modelo nos puede cambiar completamente los estimados. Pero lo que estamos viendo aquí es que cambiando inclusive las especificaciones del modelo, el incremento es más o menos el mismo, va entre el 25% y el 32%, ¿no? Y nos quedamos con el modelo más parsimónico, que es el de 27%, que solamente viendo la intervención. Entonces, eso es bastante interesante. Y hace un momento mencionaron que ya casi no tenemos casos de rabia, o no tenemos ahorita en los últimos meses casos de rabia en Arequipa. Esta es la situación de la rabia canina en Arequipa. Y yo podría decir aquí, qué bien, vieron 27%, aumentamos y ya estamos influyendo. Quiero creer que nosotros hemos podido influir en algo, en la reducción, pero ¿qué tan cierta es esta reducción, ¿no? Eso es lo que es importante también ver, porque a veces podemos decir todo está yendo bien y sobre todo quedarnos solamente con el numerador, ¿no? Que ese es un problema grande a veces, que nos fijamos solamente en los numeradores. Y les muestro con un gráfico ya saliendo de la parte del ensayo, ¿no? Para poder tomar esos datos con cuidado. Este es un gráfico mostrando la acumulación de muestras por mes, y cada color representa un año diferente. Entonces vamos viendo cómo se van recolectando muestras y pues debería ir eso subiendo. Pero esto que está ahí, ese puntito cortado, porque todavía no terminamos octubre, no lo hemos puesto aquí, pero ese puntito ahí es hasta septiembre, cuántas muestras se han enviado este año. Y si nosotros comparamos con todas las muestras que se enviaron hasta septiembre, en todos los años desde el inicio de la pandemia, desde el inicio de la epidemia, estamos en el segundo peor año en número de muestras enviadas,
Solamente el único que fue peor fue en el 2020, cuando estábamos todos en casa y no podíamos salir a hacer nuestras actividades. Entonces, realmente esto nos preocupa. Nos parece muy alentador ver que hay una reducción de casos y que va continuando esa reducción de casos, pero si el número de muestras decae tanto, pues sabemos que el número de casos también va a caer. Algunas conclusiones que desprendemos de aquí es que combinando inteligencia espacial ya ahora es esto de utilizar datos georreferenciados, alimentar modelos y que sean adaptativos. Esa es la inteligencia espacial, combinarlos con estrategias de campo adaptativas y en tiempo real, pues dramáticamente incrementa la cobertura. Como hemos visto, 27% es bastante. La vacunación de precisión que se hace con los aplicativos, el de nosotros no hacemos aplicativos. Hemos tratado de encontrar algoritmos que funcionen, ¿no? Y el aplicativo es simplemente cómo probamos el algoritmo. Ojalá que en algún momento en las discusiones que tenemos con los amigos de Mission Rabies podamos ver si algunos de estos algoritmos pueden también ser parte del aplicativo fantástico que tienen ellos, porque estas vacunaciones de precisión realmente guiadas con aplicativos, pues convierten estas campañas estáticas en algo que responde a las necesidades locales. No solamente fortalece la eficiencia, como hemos visto, para poder elevar la vacunación, la cobertura, pero también la igualdad, ¿no? Que estamos viendo que es un problema ya recurrente en zonas que terminan siendo más olvidadas y generalmente las de menor nivel socioeconómico. Que podría esto ayudarnos a crear nuevas campañas de vacunación de la próxima generación, ¿no? Que sean focalizadas, porque, como les repito, nosotros tratamos de darle un poco más de peso a las zonas de bajo nivel socioeconómico, no solamente por una cuestión de equidad, de igualdad, pero sino también porque sabemos que las poblaciones la población en riesgo, es decir, los perros deambulantes, están en una mayor concentración en esas zonas. Y finalmente, estas lecciones de Perú se extienden más allá de la rabia, ¿no? Porque nos dan un marco que puede ser replicable para otras enfermedades. Aquí les traigo algo porque cuando yo empecé con estos estudios y algunas personas me preguntaban, ¿estás trabajando en rabia? ¿Estás haciendo un ensayo tan grande? Algunos me lo preguntaban con curiosidad y otros con crítica, ¿no? Que por qué se está haciendo algo así. Pero cuando nosotros conseguimos este financiamiento en Estados Unidos, de esto es de lo que hablábamos. O por lo menos esto es lo que yo les decía a los financiadores, ¿no? Les decía, ustedes no sabían cómo hacer una vacunación masiva en medio de una pandemia, ¿no? Hay que crear algoritmos nuevos para prepararnos para la próxima pandemia. Y en el proceso de hacer eso, ¿por qué no tratamos de eliminar o eliminamos la rabia de alguna zona donde está siendo un problema? Entonces, de esa manera es que nace este proyecto. Y algo que quiero mencionar aquí, para los que realizan ensayos clínicos y saben algo de esto, dirán, ¿por qué están compartiendo algo que está en el año 3? Porque normalmente estos ensayos, estos análisis interinos no se comparten normalmente, pero estamos viviendo en un tiempo en el que el financiamiento en salud global está en riesgo. Nosotros ya sabemos que en marzo podrían cortarnos el presupuesto de este ensayo y no terminarlo. Entonces, prefiero compartirlo ahora y veremos qué nos depara el futuro, porque justamente los siguientes pasos son completarlo si es que es posible, completar el trial y seguirlo evaluando, pero el siguiente paso es, si discutimos todos, incluyendo las personas que tienen que utilizar este tipo de herramientas y lo ven como algo útil, ¿cómo garantizamos la adopción primero? El segundo paso es la sostenibilidad. Ya estamos, como les digo, a puertas de que nos cierren esto. Nosotros, a raíz de este proyecto, cubrimos más del 80% de los costos logísticos de la campaña de vacunación en Arequipa. ¿Qué va a pasar si nos cortan y no podemos cubrir más de ese 80%? ¿Se va a poder mantener los esfuerzos al nivel que están actualmente? Y finalmente, si se logra esa sostenibilidad y se logra implementar esto, pues lo siguiente es la escalabilidad, ¿no? ¿Cómo hacer para que esto pues llegue a otras zonas o a otras enfermedades y pueda ser útil para otras poblaciones? Todo lo que les comparto es gracias a este equipo maravilloso, pero en esta foto me gusta porque está el equipo de Arequipa. Estábamos en Arequipa y está el doctor Recuenco y David Morán de Guatemala, ¿no? Que nos demuestra cómo es que los amigos de la Rita terminan yendo de su lugar de origen a otros para colaborar y ayudar con su amplia experiencia. Pero quiero agradecer especialmente a Elvis Díaz, que está aquí y que él es el coordinador de todo de este trial, que es bastante grande, mucho trabajo, más de 100 reuniones de planificación, y él es el motor para que esto pueda avanzar. Y gracias a todos los colaboradores, incluyendo a Edith Segarra, Claudia Mena, de Arequipa, que están aquí, autoridades y parte del personal de salud de allá de Arequipa. Gracias a ustedes también. Thank you, Dr. Castillo. How do you intend to improve
surveillance. Ok, yéndonos un poco al tema de la vigilancia que también habíamos discutido, creo que tenemos que entender cuál es el fin de la vigilancia. El fin de la vigilancia no es solamente encontrar casos, es elevar el conocimiento o disminuir la incertidumbre que tenemos sobre una zona. Cuando nosotros empezamos en el año 2021 y 2022, les mostré los datos de mi presentación anterior, fuimos a los canales de agua, a estos sitios, se le llaman torrenteras en Arequipa, canales de agua que están siempre con los perros. Encontramos 6 casos positivos en un poco más de 100 muestras. Eso es una probabilidad bastante alta. Si nosotros quisiéramos ir y buscar perros muertos simplemente en la calle, en cualquier otro sitio, no encontraríamos tanto. Era mucho más de lo que pensábamos encontrar. Pero fue interesante que cuando compartimos eso con las autoridades, nos dijeron, es un desperdicio porque el 90% salieron negativas. Mientras que con la vigilancia pasiva, muchas salen positivas. Entonces lo ven más como una cuestión de eficiencia con los recursos y con cuál puedo obtener yo más casos positivos. Que está bien, es una parte de la medida, pero la otra es, si tenemos un mapa de vigilancia y tenemos zonas de donde no se están mandando muestras, no podemos decir que no hay rabia ahí. Hay una incertidumbre muy grande y es donde viene la vigilancia activa dirigida para ir a esas zonas, que yo creo que idealmente debe ser combinada. Nosotros hemos hecho mucho trabajo alrededor de los controles de foco, tratando de crear nuevas estrategias de vigilancia, utilizando los controles de foco. ¿Por qué? Porque sabíamos que íbamos a tener que estar ahí un mes viendo qué sucedía después de haber tenido un caso de perro con rabia. En algunos sitios les dábamos mensajes de Facebook a todo el mundo. En toda esa zona, todo el mundo en su celular recibía mensajes de Facebook y le decíamos, si ven un perro muerto, si su perro cambia de comportamiento, si alguno de ustedes fue mordido, report. No recibíamos muchos reportes. Luego pegábamos en las puertas recibos, porque así es como acá se hace la publicidad para la venta. Te pegan un flyer, una publicidad en la puerta, pues hacíamos eso también. Elevó un poquito nada más el reporte de parte de la población. Entonces, el trabajo para la parte de la vigilancia pasiva, ¿no? La vigilancia comunitaria es bien, yo creo que va más allá de estar haciendo publicidades. El Ministerio de Salud, me gusta mucho cuando hablo con la gente de promoción acá, y ellos trabajan directamente con las comunidades. No es solamente información que brindan, trabajan con las comunidades haciendo talleres con los niños, desde muy pequeños entrenándolos, pero también tienen muy pocos recursos. Para una ciudad como Arequipa, a veces tienen 2 personas para hacer promoción en una ciudad de más de 1.100.000 personas. Entonces, para ir ¿qué haría yo con la vigilancia? Seguiría tratando de utilizar la información, la inteligencia espacial. ¿Dónde están los mapas? ¿Dónde están los huecos? ¿Cómo se están distribuyendo los casos? Y luego suplementarla con vigilancia activa. This shouldn't be controversial. I mean, the data demonstrate the utility of it, and everyone knows that it's the last mile that's hardest. And just by having 0 cases does not mean no rabies. I don't really see any other questions in the audience, and we're already a half hour behind for lunch. So I leave it. Yes, I know, I see it, but I also hear the rumble of your stomachs. And so I ask, do you want to talk privately? Do you want to go to lunch? There's one. Yes, I know, I Okay. see them. I'm asking you, Dr. Castillo, do you want to let the audience go to lunch, or do you want to answer? The last one, please, yeah, from the audience, yes. Okay, Dr. I'll let you do the last one, and then your stomachs can unrumble. Oh, they have 5 minutes. They told me that they have 5 minutes. Oh, never mind. We have 5 minutes, so we have we have plenty of time. I'm only looking at the schedule that you handed me, and it said that we were supposed to have lunch at 12:30. And I look at my clock and I thought we're a half hour behind, but it's Peru. So please go ahead and have five more questions. Bueno, para no comentar los comentarios, no, para informar, ¿no? De que hay, de parte de epidemiología, ¿no? De la Dirección General de Epidemiología, viene trabajando con los médicos veterinarios de Arequipa, ¿no? Hay un aplicativo que se ha desarrollado en el Callao como piloto y donde van a estar conectados todos los médicos veterinarios
informando sobre posibles casos de animales con síntomas nerviosos, ¿no? Entonces, eso es algo que ya se probó acá, se está yendo a Arequipa. Olimpia, que está a cargo del proyecto, por ahí está. Y si quieren más información de eso, ¿no? O sea, vamos a mejorar, ¿no? Con eso de la vigilancia. Gracias. Quiero hacer un comentario ahí para que veamos un poco cómo a veces cosas que no deberían ser controversiales terminan siéndolo. En Arequipa tuvimos, Elvis no sé si está aquí, tuvimos en Arequipa una veterinaria que tiene su clínica privada que reportó 5 casos de rabia. Ella los encontró en su clínica y en algún momento recibió una llamada de atención de autoridades de la zona por estar reportando tantos perros, ¿no? Y dejó de reportar. Ya no quiso trabajar más con el sistema, ¿no? Por eso digo, o sea, hay una falta a veces de entendimiento de cuál es el rol de la vigilancia y en realidad es más acumular información, incluso de otras fuentes que no tienen que necesariamente ser las gubernamentales o oficiales. Y conozco del proyecto que están haciendo, es excelente, que ahora sí hay esa integración, porque eso sucedió hace varios años ya. Y con esa colega tratamos luego de contactarnos para entender cómo es que alguien podía encontrar tantos casos. Eso no es normal, ¿no? Pero ya no quiso trabajar más y brindar más información al respecto. Creo que tienen hambre. No, no, I'm actually hungry for more information now. Please. Bien, gracias, doctor Ricardo, gracias por la oportunidad. Sí, bien. Desde el Centro Nacional de Biología venimos trabajando en mejorar esas estrategias de vigilancia. Si bien es cierto, iniciamos con rabia, estamos iniciando con rabia porque ese es un problema que tenemos en las zonas productivas en el sur de Perú, pero este proyecto tiene la intención de en el mediano plazo implementar un sistema de vigilancia de enfermedades zoonóticas priorizadas en animales, específicamente los que se pueden reportar en servicios veterinarios, ¿no? Entonces, estamos trabajando con Arequipa para poder implementar esta vigilancia de rabia en servicios veterinarios, pero es importante los resultados que nos están mostrando el día de hoy para con el equipo que venimos trabajando en esta estrategia, ajustarlo para las zonas donde posiblemente las coberturas o las metas de vigilancia estén bajas para reforzar y tener información que pueda contribuir a mejorar este problema, ¿no? Muchas gracias por eso. Do you see anyone else? May I ask the obvious? Because I'm getting older and I'm getting forgetful. So you have a source and you have a sink. And we'll call the source X because we won't say donde esta X because we know what X is. So if you know what X is, and you know at a minimum 70%-ish, but you want 80%, then if X is there, and you're knowing that your degree of dog vaccination in your area at risk is lower than ideal, then how did Arequipa occur? In retrospect, in the big picture, based on everything you know now with these data, you had a source, you have a sink. Why did it occur? From the question of obviousness. Las coberturas no estaban siendo óptimas. Nosotros estábamos en Arequipa, digo nosotros porque yo me siento parte del equipo, pero lo que se venía haciendo antes de que nosotros iniciáramos era vacunar utilizando el ratio de 10:1, por ejemplo. Eso ya desde ahí ya era un problema porque estábamos subestimando la población de perros tremendamente. En algunas zonas de Arequipa el ratio es 2.5, 2.4:1. Entonces nosotros estábamos subestimando por 4 veces la población de perros. Entonces, por eso es que teníamos coberturas de vacunación de 150%, 120%. Y creo que eso es algo que se tenía que haber detectado con mucha facilidad. Si uno ve un reporte de 150%, ya inmediatamente tienen que haber problemas ahí. Y es muy probable que uno encuentre, además, vacunaciones ya por debajo del 80%, porque hay un desconocimiento de la zona.
y lo menciona bien el doctor Ruprecht, porque nosotros estamos hablando ahora de cómo es que ya estamos elevando la cobertura de vacunación, estamos disminuyendo el número de casos, pero Alejandra mostró hace un momento que estamos teniendo reintroducciones. O sea, lo que está sucediendo en Arequipa no ha sido causado por una introducción, son múltiples introducciones a lo largo de los años. Entonces, sigue siendo una zona en riesgo, aun si es que llegáramos a eliminar, pues las coberturas y la vigilancia tendrían que mantenerse en niveles muy altos para evitar una nueva reintroducción. Thank you. And although from the standpoint of obviousness, we realize that ZBT and GERD, as I call it, is towards the elimination of human rabies, but we also know from the standpoint of obviousness how much more difficult it is to diagnose human rabies, and which is why those of us who are true believers believe that the GERD and ZBT is not just human cases, because as long as you have dog rabies, as Arequipa showed, you will have human cases. And as PAHO has demonstrated, it should be 0 dog cases, not 0 human cases, because of our infallibility of finding rabid people as opposed to finding rabid dogs. And I thank you for actually bringing data to the table to demonstrate that. I think it's been a very interesting and useful discussion, and I thank both all of our presenters and the audience who can now go to lunch after the announcements. Dr. Carlos, I think we're up to time now. Yes. Thank you very much to everybody. Muchas gracias. Bueno, tenemos el almuerzo, es aquí en este edificio en el 10º piso. En el 10º piso nos van a dar un almuerzo a cada uno de nosotros, a cada uno de los participantes que esté registrado, y vamos a poder disfrutarlo con nuestros colegas, tanto en el 10º piso como en el 5º piso donde están los pósters. Así que nos distribuimos en esos 2 pisos con nuestros respectivos almuerzos, pero los vamos a buscar al 10º. Tenemos que volver, infelizmente, en 13:55, los espero aquí de nuevo. Así que a comer rápido. 1, 2, 3, ya.